Luego, estas opiniones que tienes y más por Twitter, que al final se opina de temas de actualidad, me lleva a preguntarte sobre cómo ves el futuro, por así decirlo, de la economía mundial. Se ha hablado durante años ya, ¿no?, de recesión, de crisis. ¿En qué punto consideras que estamos? Sí, durante todo este año se esperaba recesión. Se esperaba recesión por la fuerte subida de tipos de interés. La recesión no ha llegado. Tendería a pensar que la recesión se terminará llegando, aunque sea de forma retrasada, más que nada porque nuestras economías son muy dependientes del crédito y el hecho de haber encarecido tanto el crédito lleva a que muchas actividades que están muy interrelacionadas o dependen mucho de ese crédito, pues estén retrocediendo. El caso paradigmático, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el sector de la construcción. Claro, tipos de interés muy altos, hipotecas en Estados Unidos, tipo fijo a 30 años al 7 al 8%, se hunde la demanda de hipotecas. Si se hunde la demanda de hipotecas, se hunde la demanda de viviendas. Si se hunde la demanda de viviendas, también se hunde la actividad en el sector de la construcción, y eso a su vez tiene un efecto, pues, multiplicador o expansivo sobre otros sectores, porque si no contratas gente en la construcción o si la despides, etcétera, pues eso contrae el gasto en otras partes de la economía. En España también se está dando un proceso similar, pero lo cierto es que las economías, al menos hasta el momento, han tenido suficiente cintura como para que la gente que se está despidiendo o dejando de contratar en esos sectores tan dependientes del crédito se haya recolocado o reubicado en otros sectores menos dependientes del crédito, y eso ha dado lugar a más resiliencia de la que podíamos esperar en un principio. En España, claramente, pues no sé, el sector turístico no depende del crédito, al menos no directamente, y pues tiene una capacidad de absorción de mano de obra potente, pero en Estados Unidos también la tasa de paro pues se ha mantenido muy baja. Eso no significa que no se termine notando el impacto, pero es cierto que al menos 2023 se ha navegado mucho mejor de lo que se esperaba, también, no solo por la cintura de las economías, sino porque al menos en Estados Unidos el déficit público ha sido muy elevado. Estamos hablando de un déficit público del 6-7% sobre el PIB, y eso como que ha cebado artificialmente la economía y le ha permitido contrarrestar parte de los efectos contractivos que sí tendría la subida de tipos. En parte ha sido la propia deuda que han pedido los países, que ha calmado un poco todo. En Estados Unidos. En Europa también hay deuda, pero es verdad que esa deuda se va reduciendo. En Estados Unidos es que se ha incrementado la deuda. En 2022 el gobierno se endeudó menos de lo que se ha endeudado en 2023. Por tanto, en Estados Unidos claramente ha habido un tono expansivo de la política fiscal, y eso pues ha, no sé si recalentado, o al menos sí ha sostenido la parte de la economía que podía estar resintiéndose como consecuencia de la subida de tipos. ¿Qué impacto puede tener ese aumento de deuda en Estados Unidos o en los países en general? A ver, depende. Hay muchos ahorradores que demandan deuda. Esto hay que tenerlo claro. De hecho, durante la década anterior había escasez de deuda pública en el conjunto del planeta. ¿Por qué? Porque si yo soy un ahorrador conservador que quiero trasladar parte de mi patrimonio a futuro, ¿en qué invierto? ¿Vale? ¿En depósitos bancarios? Pues si soy un pequeño ahorrador conservador, bueno, puede servir. Pero claro, si soy un gran ahorrador de millones de dólares, un depósito bancario no me sirve porque no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, con lo cual si quiebra el banco lo pierdo todo y el banco no me está dando ninguna rentabilidad. Por tanto, he de buscar otros instrumentos, como pueden ser, pues no sé, participaciones en fondos monetarios o en fondos de inversión, que estén muy vinculados a instrumentos con un valor muy estable, típicamente la deuda pública. Por tanto, la demanda de deuda pública global, no solo en Occidente, también en los países en vías de desarrollo, ha sido muy, muy fuerte, y eso ha permitido absorber esas emisiones tan grandes durante la década pasada de deuda pública. Durante la pandemia, los gobiernos se pasaron 4 pueblos, emitieron muchísima más deuda pública de la que podía absorber el mercado, y eso generó el estallido inflacionista que ahora mismo está dando aparentemente sus últimos coletazos. Si en el futuro se emite deuda pública a un ritmo que pueda absorber el mercado, es decir, los ahorradores, nuevo ahorro que quiero convertir en un activo más o menos de valor estable y seguro, pues no habrá tensiones desde ese punto de vista. Si los gobiernos se habitúan a endeudarse muy por encima de lo que pueden absorber los ahorradores, pues ahí tendríamos tensiones, un exceso de deuda, ¿no? Un exceso de deuda que se trasladaría en forma de más inflación y en forma de tipos de interés más altos. Y cuando empiezan a bajar los tipos de interés, y si la economía no ha caído, ¿esto quiere decir que no vamos a vivir una recesión como la que podíamos estar esperando? Claro, si empiezan a bajar los tipos... A ver, realmente las recesiones suelen coincidir con las bajadas de tipos, porque los bancos centrales
bajan tipos muchas veces cuando anticipan que las cosas van mal. Y por tanto, si empiezan a bajar si empiezan a bajar tipos muy aceleradamente, probablemente sea porque ven algún problema y lo intenten anticipar y contrarrestar anticipadamente. Pero es verdad que ahora mismo los tipos de interés están algo más altos de lo que deberían estar en condiciones normales. No es que deban estar en el 0, pero desde luego tampoco en el 4 o en el 5, con lo cual sí cabe la posibilidad de que veamos ciertas bajadas, tampoco creo que excesivas, pero ciertas bajadas de tipos en el futuro y que eso no haya ido de la mano de una recesión. Pero, bueno, yo sería prudente también a la hora de descartar que la recesión termine llegando si la restricción crediticia sigue a unos niveles similares a los actuales. ¿Cómo crees que se podría proteger un ahorrador particular de una posible recesión? ¿Con bonos o qué tipo de instrumentos? Es que depende mucho también del horizonte temporal que tenga, porque, a ver, un joven, ¿en qué sentido se tiene que proteger de la recesión? Si el objetivo de un joven es incrementar su patrimonio a largo plazo, a 20, 30 años, la recesión que pueda ocurrir este año o el año que viene, pues más o menos le tiene que dar igual. Hombre, a ver, puede ser una oportunidad de me salgo antes de que llegue la recesión, compro cuando haya caído todo, pero fíjate que hacer ese juego es muy complicado. Es muy complicado porque se esperaba recesión este año, de hecho era la recesión más anticipada de la historia, el 80% de los economistas decían que iba a haber recesión. Y claro, si uno hubiese intentado hacer ese juego este año de, oye, va a haber recesión en 2023, la bolsa va a caer, por tanto me quedo fuera y cuando caiga compro, pues se pierde lo que ha subido todo este año. Se habría perdido una subida muy fuerte de los mercados bursátiles este año. Entonces, si es muy difícil, y lo es, anticipar justo el momento en el que va a estallar la recesión, y uno tiene un horizonte temporal, vital, inversor de bastante largo plazo, yo creo que tampoco tiene por qué preocuparse en exceso de las recesiones. Yo me mantendría, por ejemplo, dentro de la bolsa, y si uno cree que aumenta la probabilidad de recesión, pues me tendería a ir a sectores más anticíclicos, es decir, sectores que no se ven tan afectados por la coyuntura cíclica, que cuando hay recesión no caen tanto, pero cuando hay recuperación no suben tampoco tanto. No estaría, por ejemplo, en la construcción, que es un sector típicamente cíclico. Pero bueno, no haría mucho más que esto. Ahora, si uno es muy adverso a bajadas bursátiles, si uno tiene un horizonte temporal más corto, medio plazo, es decir, yo necesito el dinero en 2 o 3 años, pues ahí, claro, estaría fuera de la bolsa. Y ahora mismo creo que es uno de los mejores momentos de los últimos 40 a 50 años para invertir en bonos, en renta fija, tanto públicos como corporativos, porque te están dando rentabilidades del 4, del 5, ya si son corporativos del 6 o del 7, con muy poco riesgo, y eso son rentabilidades que incluso la bolsa tiene muy complicado batir sostenidamente a medio plazo. Sí. Por tanto, bueno, a poco conservador que sea uno o a no muy largo plazo que sea su horizonte vital, yo ahora mismo sí le echaría una ojeada muy, muy intensa al mercado de renta fija.